Hungría fue parte del Imperio Austrohúngaro desde su creación en 1867. Los húngaros que buscaban autonomía lograron obtener cierto grado de independencia dentro de la estructura del imperio. En realidad, la parte alemana comprendía muchos territorios no habitados por alemanes, sino por checos, croatas, eslovenos y polacos. Lo mismo ocurría en la parte húngara, donde había otros pueblos como rumanos, croatas, serbios y eslovacos. Luego llegó la Primera Guerra Mundial, y tras el Tratado de Trianón, las fronteras de Europa se redesignaron dando un país a cada pueblo, lo que llevó a que territorios húngaros fueran incorporados a países vecinos. Tras el Tratado de Trianón, Hungría perdió una parte considerable de su territorio, y no solo algunos territorios húngaros fueron incorporados a países vecinos, sino que también se crearon nuevos estados como Checoslovaquia y Yugoslavia. Hungría quedó mucho más pequeña que su territorio original. Al llegar a Budapest, lo primero que me llamó la atención fue la gran cantidad de turistas. La ciudad parece diseñada para recibir visitantes de todo el mundo, con su amplia oferta de casas de cambio en cada esquina. Al observar a la población local, me sorprende la diversidad de rasgos físicos que encuentro en sus habitantes. Es evidente una herencia cultural que mezcla influencias del Imperio Otomano y de las etnias eslavas. Los rostros y las costumbres de las personas reflejan una rica amalgama histórica, resultado de siglos de intercambios y convivencias. Budapest, la capital, es la ciudad más grande con 2,5 millones de habitantes, representando un cuarto de la población total del país, lo que demuestra una gran centralización. La segunda aglomeración es Miskolc, con 200.000 habitantes, seguida de Debrecen con entre 130.000 y 150.000 habitantes. Si se observa la distribución de la población, 3 millones de personas viven en la Hungría central y 4 millones en la región norteña. Las ciudades están conectadas a través de una red de carreteras que parte de Budapest y se ramifica en 6 autopistas, con 5 ejes principales. Cambiar la moneda local, el florine húngaro, resulta extremadamente útil cuando se sale de las áreas más turísticas, donde no siempre es posible pagar con tarjeta. Tener efectivo a mano se convierte en una necesidad indispensable.
La red ferroviaria también se centra en Budapest, y los aeropuertos, principalmente el de Budapest, son cruciales para la conectividad del país. La red de carreteras en Hungría no solo parte de Budapest, sino que también conecta las principales ciudades y regiones del país. En Hungría se habla húngaro, que es un idioma único. No es una lengua indoeuropea como los idiomas de los países vecinos como Rumanía, por ejemplo, donde se habla rumano, que es una lengua romance, o Eslovaquia donde se habla eslovaco, que es una lengua eslava. Todas estas lenguas son indoeuropeas, mientras que en Hungría el idioma pertenece a otra familia lingüística. Pasear por las calles de Budapest es una experiencia fascinante. Me sorprende ver que el consumo de bebidas alcohólicas en la vía pública está permitido, lo que contribuye a un ambiente festivo y relajado. Időközben Thomas Gerberről kiderült, hogy ő Clemens Gerber, úgyhogy elnézést a kis adminisztrációs. Esta libertad, combinada con el calor estival que ronda los 28 grados, hace que la vida urbana se viva con una energía especial. ¡Wow! Las terrazas de los bares y cafés están llenas de gente disfrutando de una cerveza fría o una copa de vino húngaro, mientras la brisa del Danubio refresca el ambiente. Los edificios de la ciudad, con su mezcla de estilos arquitectónicos, son testigos mudos de su rica historia. Desde las majestuosas estructuras del siglo XIX hasta los modernos edificios de vidrio y acero, cada rincón de Budapest cuenta una historia diferente. La grandeza del Parlamento húngaro, las vistas desde el Bastión de los Pescadores y la elegancia de la Avenida Andrássy son solo algunos ejemplos de la diversidad y belleza arquitectónica de la ciudad. Las calles están llenas de vida, con artistas callejeros, músicos y mercados al aire libre que venden desde productos frescos hasta artesanías tradicionales. Los tranvías y buses son una parte fundamental del paisaje urbano, conectando todos los rincones de la ciudad y facilitando la exploración de sus barrios más auténticos.
Al alejarme un poco del centro turístico, descubro una Budapest diferente, más tranquila y auténtica. Aquí, los pequeños cafés y tiendas locales ofrecen una experiencia más genuina, lejos del bullicio de los turistas. Los habitantes de estos barrios se muestran amables y siempre dispuestos a ayudar, haciendo de la experiencia de conocer la ciudad algo realmente especial. Finalmente, la gastronomía húngara merece una mención aparte. Desde el famoso goulas hasta los deliciosos postres como el strudel de manzana, cada plato refleja la riqueza cultural y la pasión por la buena comida que caracteriza a este país. Probar la comida local es una forma de conectar con la esencia de Hungría y entender mejor su cultura y tradiciones. Mis primeras impresiones de Budapest son las de una ciudad vibrante y acogedora, llena de contrastes y sorpresas. Su ambiente festivo, la riqueza de su historia y la calidez de su gente la convierten en un destino inolvidable. Cada paso por sus calles revela algo nuevo y fascinante, haciendo que cada momento en Budapest sea una aventura única. Continuaremos nuestra travesía por Europa Central, maravillándonos con nuevas sorpresas. Esperamos que nos acompañes en cada aventura. No olvides darle like, comentar y suscribirte para seguir apoyándonos. Gracias por ser parte de nuestra increíble comunidad.